Comenzamos la sesión 41ª de nuestro curso de Teología Natural y continuamos dentro de esta lección del ateísmo cientificista y su inconsistencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la lección anterior habíamos estado viendo, un poco como introducción a en la sesión anterior, quiero decir, como introducción a esta lección del ateísmo cientificista y su inconsistencia, un poco el problema del cientificismo, que es suponer que hay un único lenguaje, una única metodología que lo puede explicar todo, incluyendo ese mismo lenguaje y esa misma metodología, y que una de las realizaciones, evidentemente sin entrar en cuestiones de metafísica o de teología natural o de Dios, fue cuando David Hilbert quiso plantearse el tema de si la aritmética podría ser completa. Es decir, si una parte muy sencilla de las matemáticas, que es la aritmética, una aritmética formalizada, podía ser metalenguaje de sí mismo, de manera que excluyera cualquier proposición falsa, contuviera las proposiciones verdaderas y en ese sentido se pudiera explicar a sí misma, pudiera diríamos, todas las proposiciones que se pueden formular en su interior, se pudiera demostrar si son verdaderas o si son falsas. Esta era un poco la suposición que tenía Hilbert, la completitud de la aritmética formalizada, pero se encontró, diversos estudiosos fueron viendo todo esto y fue Kurt Gödel, el que descubrió que tal cosa no era posible. Es lo que vamos a tratar hoy sobre todo. El planteamiento de Gödel, diríamos aquí lo tenéis, el propósito de Gödel era demostrar la completitud de la aritmética formal, tal como se expresaba en los axiomas de Peano, recogidos y mejorados en la obra de Whitehead y Russell, la llamada Principia Mathematica. Fijaos porque el texto de Gödel, el artículo de 1931, es bastante, es muy complejo. De hecho, ni siquiera todos los grandes matemáticos de la época lo pillaron al principio y cuando en un congreso lo explicó, la verdad es que muchos no se acabaron de enterar hasta que no lo leyeron con detalle, pero la introducción sí es bastante clara y nos ayuda a hacernos una idea de por dónde va el asunto. Fijaos lo que dice en la introducción de este artículo de Gödel. La tendencia de la matemática hacia un rigor siempre mayor ha llevado, como es bien sabido, a la formalización de amplios sectores de la misma, de manera que dentro de ellos es posible demostrar un teorema usando solo pocas reglas mecánicas. Los sistemas formales más amplios y elaborados hasta el momento son los de Principia Mathematica y el sistema de axiomas de Zermelo-Fraenkel para la teoría de sistemas, con los desarrollos sucesivos de von Neumann. Estos dos sistemas son hasta tal punto generales que todos los métodos demostrativos empleados ahora en matemáticas han sido formalizados en ellos. O sea que, como veis, estamos con este planteamiento de un lenguaje formal, perfectamente riguroso, en el cual se pueden llevar a cabo los diversos métodos demostrativos en matemáticas. Formalizados en ellos, esto es, reducidos a pocos axiomas y algunas reglas de inferencia. Así pues, se podría suponer que estos axiomas y estas reglas sean suficientes para decidir toda cuestión matemática que se pueda expresar formalmente en ellos. Esta era la suposición de Hilbert. Todo lo que podemos expresar en esta aritmética formalizada, podemos decidirlo dentro de esa aritmética, si es verdadero o si es falso. Pero aquí ya Gödel echa el jarro de agua desde el principio. Se demostrará más adelante que no es así y que al contrario, existen en los dos sistemas citados problemas relativamente sencillos que se refieren a la teoría de los números naturales, por eso lo del tema de la aritmética formalizada, que no se pueden decidir basándose en los axiomas. Y luego dice, esta situación no depende en modo alguno de la naturaleza específica de los sistemas propuestos, sino que se refiere a una amplia clase de sistemas formales, y entre estos, en particular, todos los sistemas que se obtienen de los dos indicados, lo que ha hecho referencia a lo de Zermelo y a los Principia Mathematica de Russell.
de los dos indicados, añadiendo un número finito de axiomas, supuesto que tal ampliación no permita demostrar ninguna proposición falsa del tipo especificado en la nota. Y en la nota dice, es decir, con mayor precisión existen proposiciones indecidibles en las cuales, además de las constantes lógicas no o para todo idéntico, no aparecen otros conceptos salvo suma, producto, ambas referidas a números naturales y en las cuales también los citados conceptos están aplicados solo a los números naturales. O sea, como veis, Gödel está refiriéndose que incluso un sistema relativamente sencillo, como es el de la aritmética, con estas pocas operaciones lógicas a las que nos se ha referido antes, vamos a encontrar proposiciones que se pueden expresar dentro del sistema, pero que tú no puedes decidir a partir de los axiomas si son verdaderas o si son falsas. Claro, con digamos, vendrá luego un poco como, luego ya os he dicho que el teorema, todas las demostraciones son enormemente complejas. Daremos solo, digamos, como un esbozo de por dónde va. Pero con esto os queda claro que Gödel tiraba para abajo el proyecto de Hilbert. Vamos a ver un poco cómo lo va a demostrar Gödel. Como digo, aquí no podemos exponer con detalle el artículo de Gödel de 1931. Fijaos el título, estaba ya dicho ahí. Sobre las proposiciones formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y de sistemas afines. Aquí os indico que se puede encontrar una exposición simplificada en el manual de Basti Panizzoli, que ya hemos citado antes, y os lo puse, ha salido ya varias veces en este curso, y en la descripción del vídeo anterior teníais la referencia de este manual. Para haceros una idea de la complejidad, el primer teorema se analizan 46 proposiciones y 5 teoremas como algo preliminar, mientras que en el segundo requiere la demostración de 4 teoremas preparatorios. Esto, diríamos, con bastante detalle en la obra esta de Basti Panizzoli lo podéis encontrar. ¿Cuál fue, diríamos, la clave, la genialidad de Gödel en este campo? Pues lo que se ha llamado la numeración de Gödel o la gödelización. La idea de Gödel era buscar un sistema para poder expresar de manera unívoca todos los signos aritméticos ordinarios. Es decir, que tú puedas, los signos que se van a emplear en la aritmética y las proposiciones que se puedan formar, expresarlas de una manera unívoca, para que así puedas comparar unas con otras. Se apoyaba en un conjunto de axiomas de los que se deducen las reglas del cálculo, aplicando unas reglas de deducción de manera rígida, siempre las mismas, como debe hacerse en un sistema formal. Entonces, y esta es la clave, para aritmetizar el cálculo, a Gödel se le ocurrió lo siguiente: cada símbolo equivalía a un determinado número, y las fórmulas se expresaban como el producto de las potencias de los primeros números primos elevados a unos exponentes que eran los números propios de cada símbolo. Por ejemplo, vamos a poner esta fórmula muy sencilla: 0 igual a 0. Evidentemente es una proposición dentro de la aritmética. El número de Gödel para 0 es el 6. El número del signo igual es el 5. De esta manera, la fórmula aritmética 0 es igual a 0 tiene como número de Gödel 2 a la 6 por 3 a la 5, acordaos, 6 es el número que corresponde a 0, 5 es el número que corresponde a igual, y como hemos dicho 0 es igual a 0, luego aquí ponéis otro 6. Estos son los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, irían así avanzando los números primos. Sería un número grande, y luego aquí los números pueden crecer enormemente, pero no nos interesa, diríamos, saber a qué número exactamente, a qué equivale exactamente cada cosa. La clave es que con este sistema una proposición aritmética equivale a una expresión, equivale a un número dentro de la misma aritmética. Con lo cual, como veis, por este camino se va a poder decir que la aritmética formalizada sea el metalenguaje de ella misma, sea el lenguaje en el cual se está describiendo la aritmética. Ahora bien, como es justo lo que os digo ahora,
También era necesario poder expresar las proposiciones metamatemáticas dentro del cálculo, y eso resultaba ya sencillo. Como las proposiciones metamatemáticas se ocupan de las relaciones entre proposiciones matemáticas, simplemente se podrían expresar como relaciones entre los números que representan las proposiciones matemáticas. O sea, hemos reducido cada proposición matemática a un número, con lo cual la metamatemática será simplemente la relación de esos números de Gödel. Como veis, la idea era genial. Por supuesto que la formalización de Gödel es mucho más compleja, pero con esto ya nos hacemos una idea de qué sistema iba a emplear para que la aritmética pudiera ser lenguaje de ella misma. Entonces, una vez que tiene este sistema, que también, dicho sea de paso, todo este tema de poder reducir expresiones lógicas o expresiones de cualquier tipo a una expresión aritmética es lo que permitió también el avance de la informática. O sea, pensad que la teoría de la computación fue previa a que se diseñaran los primeros ordenadores. O sea, más bien, como había una teoría de la computación de cómo traducir a números determinadas expresiones lógicas, eso es lo que permitió después la computación. En ese sentido, Gödel es otro de los grandes pioneros que contribuyó a esto. Es curioso porque los lógicos de esta época, otro importantísimo fue von Neumann, trabajaron también muchísimo en el Turing también. Trabajaron en los primeros pasos de lo que sería luego la informática tal como la conocemos a partir de la teoría de la computación. Bien, una vez que tienes el sistema, y esto es lo más importante, ahora ya nos encontramos con el centro de la demostración de Gödel. Gödel construye una fórmula a la que vamos a llamar G. Esta G es de Gödel. Acordaos que en la demostración de la existencia de Dios, G poníamos el predicado ser Dios. Esto aquí no tiene nada que ver. Simplemente sería una fórmula porque es la que ideó él. Entonces, la proposición, lo que quiere decir esta fórmula es: la fórmula G no es demostrable. O sea, se construye una fórmula autorreferencial. Un poco como lo del mentiroso. El mentiroso dice que miente. Ese sería un poco el equivalente así, con palabras, o este barbero afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. O sea, esas otras cosas que están en paradojas que tienen que ver con un contenido, aquí Gödel lo plantea de una manera, sin contenido, reducido puramente a la aritmética formal. La fórmula G no es demostrable. Como veis, aquí no hablamos ni de barberos ni de mentirosos, sino una fórmula que hace referencia a sí misma con una negación. Claro, una proposición de este tipo no es que se pueda representar directamente con lo de los números primos y las potencias que hemos dicho antes, pero aquí aparece la utilidad de la numeración de Gödel. Si el número que corresponde a la proposición G, vamos a llamarlo G minúscula, entonces la proposición que nos interesa adquiere la forma. Para todo valor de X, la demostración con número de Gödel X no es una demostración de la fórmula que tiene por número de Gödel G. O más sencillamente, la fórmula que tiene un número asociado G no es demostrable. Lo de ser demostrable o no también tenía su numerito dentro de todo el sistema, con lo cual, como veis, se va a poder expresar esto en el sistema. Si queréis, no existe ninguna demostración de G, porque lo que estás diciendo es que la fórmula que tiene un número asociado G minúscula no es demostrable. Bien, ya digo esto simplificando muchísimo, porque si veis en lo de Basti Panizzoli, ahí lo tenéis con más detalle, pero para no nos llevaría eso muchísimo tiempo. Creo recordar que en este mismo canal, en la lista de reproducción de un curso de lógica que dije, que expliqué creo que hace un año o dos, ahí sí que entrábamos con un poquitín más de detalle. El que quiera profundizar lo tiene ahí. ¿Y cuándo aparece la contradicción? Pues para demostrar que la fórmula G es correcta, se debe demostrar que no es demostrable. Porque hemos dicho que la fórmula G te dice que no hay, o sea, el número asociado, la fórmula que tiene un número asociado G minúscula no es demostrable. Entonces, para demostrar la fórmula G, que la fórmula G es correcta, se debe demostrar que no es demostrable. Para hacer esto, Gödel demuestra
que en la hipótesis de que se pueda demostrar G, también se puede demostrar no G, la negación de G. Es decir, la proposición existe al menos una demostración de G, porque acordaos, esta fórmula G quería decir no existe ninguna demostración de G. Gödel hace toda una serie de argumentaciones y se da cuenta de que para demostrar esta fórmula partimos de la hipótesis de que no se puede demostrar. Y también viceversa. Si se puede demostrar no G, entonces se va a poder demostrar G. En conclusión, G es demostrable si y solo si es demostrable no G. Pero un sistema en el que se pueda demostrar una cosa y su contraria es contradictorio. Luego, si el sistema no es contradictorio, entonces ni G ni no G son formalmente derivables de los axiomas de la aritmética. Luego, si la aritmética es consistente, aquí disculpad, pone consiste, es consistente, G es una fórmula formalmente indecidible. Es decir, Gödel ha planteado una fórmula perfectamente expresable dentro del sistema, pero tú no puedes decidir, tú no puedes dar la demostración, o puedes dar a la vez la demostración de G y no G. Si puedes demostrar una cosa y la contraria, estás admitiendo una contradicción, con lo cual hay dos soluciones. O quitas la contradicción y para eso eliminas lo referente a la fórmula G. Pero entonces, como hemos dicho que la fórmula G se puede expresar dentro del sistema, ya hay fórmulas que se pueden expresar dentro del sistema que no son demostrables. Entonces, si quieres que el sistema sea completo y incluye la fórmula G, entonces tienes la contradicción. Luego, si es completo, no es consistente. Si quieres que sea consistente, tienes que quitar la fórmula G, que se podía expresar en el sistema. Luego, el sistema ya no es completo. Si es consistente, ya tienes que quitar esa fórmula, con lo cual el sistema no es completo. Y atención, porque esa fórmula G, aunque no sea demostrable, es una fórmula aritmética verdadera. ¿En qué sentido es verdadera? En el sentido de que afirma que todo número entero posee una cierta propiedad aritmética que puede ser exactamente definida y presentada en cualquier número entero que se examine. O sea, la fórmula está dentro del sistema. La fórmula tiene un significado y en ese sentido es verdadera. Te está diciendo, es cierto que aquí Gödel recurre a algunas consideraciones metamatemáticas para establecer la verdad de esa fórmula, pero es que esta era precisamente la cuestión, que la aritmética pudiera ser lenguaje de sí misma. Con lo cual, si tú dentro de la misma aritmética puedes establecer que es verdadera, pero que no es demostrable, ya el sistema no puede ser coherente, evitar la contradicción y completo. Abarcar todo, demostrar todo lo que se puede expresar dentro del sistema. Con lo cual, ya digo, aquí tenéis la conclusión. Puesto que G es al mismo tiempo verdadera y formalmente indecidible, los axiomas de la aritmética son incompletos. No podemos deducir todas las verdades aritméticas de los axiomas. Y no solo eso. Gödel también demostró que la aritmética es esencialmente incompleta, porque uno puede decir, vale, bien, nos hemos encontrado un problema con la fórmula G, pues añadimos un axioma nuevo y ya quitamos de en medio el problema de la fórmula G. O sea, como la fórmula G te daba problema, ¿qué es lo que haces? Pues lo solucionas axiomáticamente. A todos los axiomas de antes añades uno, que te precisa cómo es la fórmula G. Lo que pasa es que Gödel demuestra que aunque cierres, diríamos, el sistema por ahí, volverán a aparecer nuevas fórmulas que sean indecidibles, verdaderas pero indecidibles. Gödel también describió cómo se podía construir una fórmula aritmética A que represente la proposición metamatemática, la aritmética es consistente. Y demostró que esa fórmula está incluida en G. O sea, demostró también que la fórmula A incluida en G es formalmente demostrable. Finalmente demostró que la fórmula A no es demostrable. Con lo cual, al final, lo que con esto estás diciendo es que la consistencia de la aritmética no puede ser establecida por un argumento que pueda hallarse representado en el cálculo aritmético formal. Es decir,
no solo que en cualquier sistema van a aparecer fórmulas indecidibles, sino que la fórmula que te dice la aritmética es consistente, también va a ser indecidible. Esto es lo que se llama la segunda parte del artículo, lo que se suele llamar el segundo teorema de Gödel, pero es simplemente una consecuencia. O sea que la consistencia de la aritmética tampoco se puede establecer a partir de la misma aritmética. O sea que, como veis, todo el planteamiento que había planteado como hipótesis Hilbert, pues cae, no se podía mantener. Aquí lo tenéis en este apartado. Os presento como una visión de conjunto rápida, así de una manera más intuitiva, estos dos teoremas. El primer teorema sería: todo sistema formal S suficientemente potente como para incluir los axiomas de la aritmética formalizada de Peano en la formulación de los Principia, si es consistente será necesariamente incompleto. Contendrá dentro de él enunciados verdaderos pero indecidibles, pues cualquier intento de demostración de los mismos dentro de la teoría conlleva la demostración de su negación. O sea, no es que todos los enunciados vayan a ser así, por supuesto, pero sí aparecerá alguno. Y atención, un sistema que sea capaz de contener la aritmética formalizada de Peano por lo menos, porque si fuera un sistema formal mucho más sencillo, como por ejemplo el del cálculo de predicados, ese sí que podía ser completo. Eso lo trata también, eso lo hizo Gödel en unos artículos anteriores. Pero claro, son sistemas tan sumamente sencillos que, volviendo al tema de lo de la ciencia, que era con lo que veamos por lo que nos ocupábamos de esto, con esos sistemas tan sencillos hay muchas cosas que no podías expresar. Con lo cual, si un sistema formal como el descrito quiere ser completo, debe ser inconsistente, porque incluirá dentro de sí teoremas contradictorios. Si un sistema como el descrito quiere ser consistente, o sea, evitar contradicciones, y eso es lo que más nos interesa, deberá ser incompleto, porque deberá renunciar a demostrar todas las fórmulas verdaderas que se puedan expresar en él. O sea, habrá fórmulas verdaderas que no se puedan demostrar desde dentro del sistema. Por lo tanto, el sistema se deberá resignar a contener enunciados indecidibles. Como veis, la pretensión de un lenguaje que puede explicar todo, incluyéndose a sí mismo, hay que decir, mire usted, si ni siquiera se puede explicar a sí mismo, lo que vaya a explicar todo, ya ese todo empieza a recortarlo. El segundo teorema de incompletitud te dice que en todo sistema formal S, suficientemente potente, de nuevo, para incluir los axiomas de la aritmética formalizada de Peano, la afirmación metalingüística S es consistente es un enunciado indecidible en tal sistema. O sea, que dentro de estos enunciados que hemos dicho que son indecidibles, vas a tener el enunciado S es consistente. Ese hemos dicho que era el sistema que incluye los axiomas de la aritmética formalizada de Peano. Como se ve, este sistema formal no solo es incompleto, sino que además no puede ser autorreferencial. Acordaos la propiedad de un lenguaje de hablar sobre sí mismo si se quiera que sea consistente. Con esto, si os dais cuenta, lo que estamos viendo es que todas estas cosas que ya se habían visto desde la antigüedad, que ojo con los predicados que son autorreferenciales, que vuelven sobre sí mismos, que como haya una negación, esto puede provocar líos. Lo que pasa es que siempre se podía decir, bueno, eso es pues porque hablas de mentirosos o hablas de cosas con un determinado contenido. Pero si te fijas solo en la estructura matemática, pues a lo mejor podemos hacer algo que evite esas contradicciones. Gödel te dice no. El mismo sistema es el que te impide hacer todo eso. Bien, y os comento luego, por tanto, un sistema que quiera ser consistente no solo deberá ser incompleto, sino además sintácticamente abierto. Tendrá que, la prueba de la consistencia deberá ser exterior necesariamente a dicho lenguaje formalizado. En otras palabras, que te va a hacer falta algo exterior al lenguaje.
otro lenguaje distinto, lo que llamaba Santo Tomás la verdad como adecuación a algo exterior. Bien, pero el sistema no puede estar perfectamente cerrado en sí mismo y que explique todo. Que como veis, ese era, diríamos, el miedo de Santa Teresita, que tengamos una ciencia perfecta que explique absolutamente todo y ahí no entre Dios. Pues no, porque ni esa ciencia no va a ser capaz de explicar la propia consistencia. Tendrá que recurrir a algo exterior, con lo cual ya tendrás diversos lenguajes, el conocimiento tendrá que irse desarrollando, etc. Bien, ¿cuál fue la recepción del descubrimiento de Gödel? Pues la reacción ante el artículo fue de estupor. Antes del artículo, en algún congresillo así de matemáticas, lo expuso y se quedaron muertos. Quiero decir, muchos, la mayoría no entendieron porque era una cosa muy abstracta, pero algunos, como von Neumann, que era un auténtico genio, se dio cuenta de que, von Neumann pensaba un poco como Hilbert, que se iba a demostrar la completitud de la aritmética. Se dio cuenta inmediatamente que ya por ese camino no se llegaba muy lejos y aquello fue providencial, porque von Neumann, que se estaba dedicando a estas cosas, luego se dedicó a otras también utilísimas de informática y demás, pero digamos él fue de los primeros en reconocerlo. Cuando se publicó, ya digo, esto provocó un estupor enorme. No hubo objeciones violentas ni oposición exagerada. Ya digo, ni siquiera no era fácil de entender porque era un formalismo que solo poco a poco se iría divulgando. Carnap y Zermelo, que estos eran de los principales autores de la teoría de conjuntos, al principio no lo entendieron bien, pero luego se dieron cuenta de que esto iba a misa y no había manera de salir de ahí. Es cierto que un poco después algunos, como Finsler, dijeron que ellos mismos habían llegado a ese resultado antes. Esto tampoco es tan extraño, porque ya digo, era un tema que estaban estudiando muchos. Lo que pasa es que el método de demostración de Finsler era menos riguroso que el de Gödel. Parece que no habría, aunque, digamos, había publicado antes alguna cosita, perdón, no lo había llegado a publicar, tenía como unos esbozos, pero parece que no hubiera llegado con tanta claridad a lo que Gödel llegó. Y de hecho, cuando Hilbert publicó el segundo volumen de sus Fundamentos de la Aritmética, que obviamente tenía que ver con esto, puso la demostración completa del segundo teorema de Gödel. Y quiero decir, si Hilbert, que era un poco el que mandaba o el que tenía, el que tenía más fama, aceptaba, pues ya todo el mundo lo aceptó, porque se dieron cuenta de que, claro, el hecho de que Hilbert aceptara esto era el que había planteado la hipótesis de que los sistemas se puede llegar a la completitud de la aritmética, pues si él mismo se daba cuenta de que Gödel tenía razón, pues ya todos lo aceptaron. Bien, lo que pasa es, fijaos que aquí, y esto también muestra lo de que las matemáticas son una cosa seria. Si esto pasa en teología, dirán, bueno, sí, no, tener una homilía para decir que no tenía mucho sentido, que se podía decir de otra manera, o que hay que hacer un discernimiento para ver con qué nos quedamos, y con un teorema o con otro, en fin. Cuando se hacen homilías ahí se puede decir cualquier cosa. Aquí, en cierto modo, pasó, aquí se ve, digamos, la grandeza de todos, porque Hilbert se dio cuenta de que Gödel tenía razón y lo aceptó y lo puso incluso en su segundo tomo, aunque evidentemente eso era decir que las pretensiones que él tenía no se podían cumplir. Algo parecido, fijaos, que había pasado con Frege respecto a Russell. La antinomia que había detectado Russell echaba por tierra las pretensiones de Frege, y sin embargo Frege en el segundo volumen reconoce que Russell tenía razón y que pues habrá que quedarse con algunas otras cosas de su teoría, pero que en eso Russell tenía razón. Esto demuestra que estamos en un campo científico, porque esto no es una homilía que al final me quedo con lo mío porque no sé, o porque me apoya la autoridad, o vaya usted a saber por qué cosa. No, esto era, cosas bastante más serias. Lo que pasa es que el tema no quedó ni mucho menos aquí. Hubo más teoremas de limitación, porque uno podía decir, bueno, esto de Gödel es simplemente, se refiere a la aritmética formalizada y no al resto de los sistemas formales ni al resto de los objetos lingüísticos que analiza la lógica formal. Pero claro, Turing, uno de los creadores de la teoría de la computabilidad, que fue la base de los actuales ordenadores, extendió
el resultado de Gödel a todos los sistemas formales y a todos los métodos algorítmicos de demostración y de cálculo en tales sistemas. O sea, todos los métodos que iban dando un paso detrás de otro. Eso es un algoritmo. Turing mostró que lo de Gödel se extendía a eso. Esta extensión, que también, digamos, fue esencial, aquí intervinieron otros autores, Alonzo Church, fue un lógico y matemático de Princeton. Es curioso porque Church, además, tenía mucha relación con un lógico dominico, Bochensky, el gran historiador de la lógica en aquella época. Es muy interesante porque es cierto que estos autores eran más o menos del mundo laico. Gödel también tenía sus preocupaciones religiosas, como hemos visto, pero esto estaba en el mundo laico. Pero Church sí que estaba curiosamente se apellidaba eso, Iglesia, conocía bastante, trataba bastante a Bochensky. Bochensky fue sobre todo un historiador de la lógica, pero conocía muy bien todas estas cosas de lógica matemática. Entre paréntesis, es una cosa muy interesante, porque cuando empezó todo esto de la Nouvelle Théologie, de la vuelta a las fuentes, de Delibac, Danielou y todos estos, Bochensky, que estaba en Friburgo y conocía realmente por dónde iba a ir el futuro, la informática, todas estas cosas, dijo que estos nuevos teólogos que creían ahora que estaban descubriendo el Mediterráneo, era simplemente una caída en el irracionalismo, y lo que había que hacer era profundizar con los nuevos elementos lógicos, cosas que venían de la tradición lógica que él conocía perfectamente. De hecho, Bochensky escribió algún artículo tratando de formalizar la analogía. Es cierto que solo era analogía de proporcionalidad y con una serie de límites, pero se dio cuenta de por dónde había que ir. Por desgracia, la gran parte de los autores, filósofos y teólogos, pues se dedicaron a hacer más homilías, o sea, no a meter más lógica en la teología o en la filosofía, sino a quitar la que había. Por supuesto que la lógica que venía de Santo Tomás, no tanto por la de Santo Tomás, sino la que vino después, que la simplificó mucho, tenía sus límites, pero por lo menos era algo. O sea, los silogismos eran algo de lógica, lo que vino después ya era todo una pura homilía. Bochensky se dio cuenta que si se quería hacer realmente una filosofía y una teología que sirviera para algo, había que utilizar todo este tipo de recursos. Por supuesto, digamos, aprovechando todo lo de bueno que venía de la tradición lógica escolástica, corrigiendo lo que se vería menos conveniente. En fin, por desgracia, como ya sabemos, no le hicieron caso y las cosas están ahora como están. Pero bien, dejamos la teología y volvemos a la lógica. Ya digo, intervinieron más lógicos, Church, lo que desarrolló el lambda calculus. Esto se basaba en la hipótesis de que todas las funciones computables del cálculo lógico y o matemático son computables algorítmicamente mediante funciones recursivas, o sea, que cualquier función computable lo puedes calcular mediante una función que, por así decir, calcule el paso siguiente a partir del paso anterior. Claro, esto, como os dais cuenta, era la clave para que luego se pudiera, o sea, todo esto fue fundamental para el tema del desarrollo de los ordenadores. Y a partir de las sugerencias de Gödel y de Church, Turing inventó un esquema elemental de máquina algorítmica, la máquina de Turing, que no es una máquina física, es un algoritmo, es una manera de calcular. Y la estructura de esa máquina podía calcular con las instrucciones adecuadas una función recursiva, de manera que una máquina de Turing podía simular también el cálculo realizado por otra máquina de Turing con tal de tener una serie de instrucciones adecuadas, y con esto se llegó a la idea de una máquina de Turing universal, o sea, una máquina de Turing capaz de simular cualquier otra. Este esquema lógico, este esquema de cálculo, es lo que luego permitió los actuales los ordenadores multiprogramables. Lo que pasa es que esto también tenía sus límites, que es lo que se dio cuenta Turing. El problema consiste en decidir si una máquina de Turing, que podríamos considerar como determinar un programa para un ordenador, acabará por hallar la solución deseada a un problema y se detendrá, o bien entrará en un bucle indefinido. Por ejemplo, si se le pide que busque dos números pares cuya suma sea un número impar, irá calculando y no va a llegar nunca, porque evidentemente la suma de dos números pares nunca puede ser un número impar. Se podría pensar en un programa cuyo objetivo sea decidir si un programa cualquiera llegará a detenerse o no. Le podemos llamar verificador de detención. A este programa se le puede suministrar cualquier programa y nos dará un sí
si ese programa se va a detener, o un no si el programa suministrado no se va a detener. Pero demos un paso más. Modificamos el verificador de detención, de manera que cuando se le entregue un programa que termine, en lugar de responder con un sí, entre en un bucle infinito. Es una manera de responder. Pero claro, ahora ya viene el problema. ¿Qué sucede si a nuestro verificador de detención modificado le suministramos una copia de sí mismo para que lo analice? Si el programa analizado terminara, entonces entraría en un bucle infinito, lo que significa que no termina. Luego tenemos una contradicción. Y si el programa no termina, el verificador de terminación indicaría que no termina y no entraría en un bucle infinito, lo que significa que llega a su término, con lo cual no salimos de la contradicción porque hemos visto que ese programa no termina. O sea que este tema, como veis, el tema de la contradicción, cuando hay predicados o hay cualquier construcción lógica que vuelve sobre sí mismo y metemos la negación, nos va a dar permanentemente problemas. Turing dejó un corolario inmediato: si no hay forma de determinar de antemano, mediante cálculos, si un programa va a detenerse o no, tampoco se podrá hacer mediante razonamientos. Con lo cual, ningún sistema axiomático formal nos ayuda a decidir si un programa acabará por detenerse. Se puede crear un programa que se detiene si y solo si no se detiene. Esta paradoja, como ya veis, es muy parecida a la de Gödel. Así pues, si un sistema formal cualquiera, y no solo en la aritmética, no es posible decidir todas las consecuencias válidas de un conjunto de axiomas dados mediante procedimientos constructivos algorítmicos. Pero todavía hay más, porque Tarski extendió los teoremas de Gödel, especialmente el segundo, al problema ya de la semántica. Hasta ahora estarían en la sintaxis, en la estructura de las oraciones o de las expresiones, y con Tarski esto se extiende a la semántica y a la noción de verdad. Dirá que la verdad de cualquier sistema formal, esto es, la correspondencia con los objetos designados por los símbolos del cálculo formal en un lenguaje objeto, solo puede ser decidida de manera algorítmica mediante un metalenguaje de orden superior. O sea, el mismo lenguaje no puede ser lenguaje de sí mismo, tampoco en el campo de la semántica. Esto, diríamos, era más fácil de intuir, pero había también que demostrarlo. Con lo cual tenemos que los lenguajes formales no solo deben ser sintácticamente abiertos, si quieren ser formalmente consistentes, sino también semánticamente abiertos a otros lenguajes formales y, en última instancia, a otras formas de lenguaje, si se quiere evitar un proceso al infinito de metalenguajes formales de orden lógico superior para probar formalmente algo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la muerte científica del cientificismo. Ya os he ido diciendo que desde el siglo XIX se estaba dando una revisión de los fundamentos de las matemáticas puras como su aplicación a la física. Ya vimos que se había pasado de una única geometría apodíctica a muchas, o con lo de Newton, de una única física pues a multitud de físicas que son bastante distintas. Y todas estas eran hipotéticas, no eran apodícticas. No es que una se pueda sustituir con otra o que en una probemos todo lo que hay en otra. La cuestión que se plantea y que tratamos de responder en este tema es si ese carácter hipotético, incompleto, parcial y provisional de dichas teorías se debía a una situación coyuntural de la ciencia, lo que decía Santa Teresita, ahora la conocemos poco, pero la ciencia llegará a explicar todo, o hay algo más. Como hemos visto, la raíz de todas esas deficiencias no es que eran tontos y no se daban cuenta, sino que hay unos teoremas de limitación. Atención, que esto no quiere decir que no exista la verdad y la coherencia. Veremos más adelante un poco qué consecuencias hay que sacar de los teoremas de Gödel. Ya digo, en el campo del discurso racional en general o en el discurso filosófico en particular, porque veremos que algunos han querido instrumentalizar esto en un sentido nihilista. Lo que quiere decir es que se requieren sistemas lógicos abiertos y teorías que no puedan ser, o sea, que no sean omnicomprensivas o absolutas. El único absoluto es el Dios trascendente. Por eso, la crisis de los fundamentos lo que muestra en última instancia es que ese ideal de la modernidad, de producir un absoluto intramundano,
independientemente de cómo lo lleves, siempre te va a acabar en la contradicción. Los conocimientos humanos pueden ser verdaderos, pero serán limitados y perfectibles. O sea, el que sea perfectible no quiere decir que tú tengas que renunciar a las verdades ya conocidas, sino que las vas conociendo cada vez mejor. Digamos, esto no era una doctrina totalmente nueva, sino es que algo que se ha presentado, diríamos, de una manera ya completamente rigurosa. En cierto modo, fijaos, es lo que decía Juan Pablo II en la Fides et Ratio. Se debe considerar de modo particular que la verdad es una, aunque sus expresiones llevan la impronta de la historia y por lo demás sean obra de una razón humana herida y debilitada por el pecado. De esto se sigue que ninguna forma histórica de la filosofía puede legítimamente pretender abrazar la totalidad de la verdad, ni ser la explicación plena del ser humano, del mundo y de la relación del hombre con Dios. O sea que, esto lo recordó, ya digo, ya es muy posterior la Fides et Ratio, pero en cierto modo era hacerse eco de esas limitaciones que tiene nuestro conocimiento. Y si con Santo Tomás, un filósofo, nunca ha conocido la esencia de una mosca, como para hacer un sistema que vaya a explicar absolutamente todo. Se podrían decir muchas más cosas de esto, digamos, de la limitación que puede establecer la lógica en los sistemas rigurosos, pero para esto me remito al libro de Basti Panizzoli, ahí tenéis muchas más cosas. Pues cerramos ya esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.